¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos Pulso Político por Canal TVU. Como cada noche de lunes, examinamos, analizamos la contingencia política regional y también nacional. Hoy vamos a hablar de la reforma tributaria, luego de este polémico acuerdo entre el gobierno y la ADC, que le aseguraría un futuro a este proyecto de ley para sacarlo del Congreso. Y más adelante hablaremos de transportes y de la alta congestión que se vive en la región del Biobío. Más allá de algunos proyectos, al parecer se avanza, pero con mucha lentitud. Hoy nos acompañan Patricio Kuhn, consejero regional de la UDI. ¿Cómo le va, Patricio? Buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. Enrique Nostroza también nos acompaña, ex seremi de gobierno del Partido Socialista. Enrique. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también participará en la conversación hoy Alejandro Sáez, militante de RN, ex candidato a la presidencia regional del partido. Alejandro, bienvenido. Buenas noches. A ver, se han dicho muchas cosas acerca de la reforma tributaria. En la oposición acusan de que es una mala reforma, de que va a recaudar menos dinero que la reforma que se creó en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que actualmente es ley, pero en el Ejecutivo aseguran de que no va a ser así, de que hay que darle tiempo y de que es una reforma justa, sobre todo con la integración del sistema, para darle oportunidad también a las pequeñas y medianas empresas. Punto que critican por el otro lado del espectro político, pues aseguran de que solamente beneficia a las empresas grandes y que por ahí esta integración no sería un favor, no sería buena la iniciativa para las pymes. Enrique Nostroza, ¿cuál es tu opinión de este proyecto de reforma tributaria? A ver, partamos del origen. En agosto del año 2018, el presidente Piñera hizo una cadena nacional y en esa cadena nacional anunció un proyecto de reforma tributaria que luego, en el mes de octubre, conocimos el informe financiero de parte del Ministerio de Hacienda para efecto de poder decir, bueno, cuánto cuesta y qué recauda esta reforma tributaria. Nos encontramos con la sorpresa que esta reforma tributaria recaudaba cero. Primer dato que hay que tener en consideración, es bueno para la ilustración. El informe financiero del Ministerio de Hacienda del Gobierno señalaba que la reforma tributaria presentada en el mes de agosto recaudaba cero. Luego, con el curso del tiempo, hemos tenido modificaciones a esta reforma y hemos llegado, según estimaciones del propio Gobierno, a una recaudación con el último, comillas, acuerdo con la democracia cristiana, del orden de 400 millones de dólares en pleno régimen de esta reforma. Ahora, ese dato uno podría decir, mira, recauda 400 millones, es positivo. Pero el punto es el siguiente. ¿Cuál es el corazón de la reforma que plantea el presidente Piñera? El corazón de la reforma dice relación con poder eliminar el sistema desintegrado y volver a tener un sistema integrado tributario. ¿Qué significa esto? Para efecto de decirlo en palabras fáciles, que cuando una empresa paga impuestos, luego los dueños, cuando les toca pagar esos impuestos, retiran ganancias, retiran utilidades, pueden utilizar como crédito esas ganancias retiradas lo que ya pagó la empresa. Ahora, si uno lo mira de esa manera, ¿cuál es el problema? Que esto es un beneficio para ¿quiénes? Para aquellas personas de más altos ingresos en el país. ¿Beneficia la inversión? No. ¿Qué fomenta? El consumo, básicamente, pero de un sector muy determinado de la población. Por esa razón es que desde el Partido Socialista y otros actores de la oposición hemos sido contrarios a la reforma. Pero sí dicen en el gobierno que esto va a llamar a la inversión, porque esos capitales no se los van a llevar, sino que los tienen que reinvertir. ¿Ustedes no creen en aquello? No es necesario, porque no hay incentivo a la reinversión. Por eso hay que ser súper específico. Más bien, cualquier economista que uno pueda escuchar y leer en esto, desde agosto del año pasado hasta ahora, señala que un beneficio de este tipo es un beneficio al consumo. Puede ser importante, porque uno puede decir, mira, el consumo, cuando se alicienta, cuando se estimula, funciona bien la economía. Pero ¿a quién beneficia? A los sectores más acomodados del país, que son los que hacen este ejercicio. Son dueños de empresas y luego retiran. Y lo segundo, que otros aspectos importantes de la recaudación dice relación con poder incorporar tributo a ciertas plataformas que hoy día no pagan tributo y que afecta a esta llamada clase media. Netflix, Spotify, Uber, que hoy día no pagan tributo. 10%. Creo que ahí también hay que tener cuidado. Hay temas que se han ido avanzando, me parece, de manera positiva. Yo no dejo de reconocer, por ejemplo, que las últimas modificaciones que el gobierno ha hecho ha incorporado cierta rebaja a las contribuciones de bienes raíces para particularmente los adultos mayores. Nadie puede estar, a mi juicio, en contra de medidas como ese tipo.
pero claramente en un modelo económico, o sea, en un escenario económico donde tenemos producto del tema internacional, una economía a la baja, lo que el Estado requiere más bien es mantener sus ingresos para poder fomentar con plata estatal el dinamismo de la economía. Y esta reforma, lamentablemente, en su momento partió resultado cero y hoy día solamente recauda 400 millones de dólares. Me parece que es muy poco para el esfuerzo político que el gobierno está haciendo. Y se habla de que el costo de la integración son 800 millones de dólares y por lo tanto habría una pérdida que se tendría que compensar con otros 400 millones de dólares por esto del acuerdo con la ADC. Por eso, para ser muy específico, creo que en este momento lo que el país requiere es no rebajarle los impuestos a las personas que ganan más, sino que más bien mantenerlos para efecto que esos impuestos puedan servir para colocarlo en el país, en la economía, fomentando la inversión y el dinamismo económico. Patricio Kuhn. Fíjate que el tema que tenemos en la mesa, que es una reforma tributaria, políticas tributarias, son un tema súper técnico. En eso estamos todos de acuerdo. Y el análisis que podemos hacer, este es un programa político, es justamente la parte política de esta discusión. Sabemos por un lado que el actual sistema que tenemos no da buenos resultados, tenemos problemas, es importante hacer esta reforma tributaria. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué no ha dado resultados? Bueno, hay una cosa que es clave y que se refirió Enrique, que tiene que ver con el crecimiento, ¿no es cierto? Y tiene que, el corazón, diría yo, de esta reforma es justamente incentivar el crecimiento. Cuando se habla de beneficiar a las empresas, lo que en realidad se está diciendo es quiero incentivar el desarrollo de la economía, porque no hay mejor recaudador que el crecimiento. Eso es claro, y eso es una muestra no solamente en Chile, sino que es algo que ha estado presente en todos los análisis que queramos hacer, porque si bien hubo este acuerdo, ¿no es cierto?, de legislar, las señales son malas respecto a cómo se está manejando políticamente este tema. Yo digo que es importante, obviamente, porque es una modernización, es una simplificación y lo que busca es reactivar la economía. Pero el manejo político que se ha hecho es bastante malo. O sea, hoy día creo que dentro de la oposición hay sectores que claramente ven las cosas en blanco y negro y lo único que les parece es que no hay posibilidad de negociación con el gobierno. Entonces, los que se atreven, como los diputados demócratas cristianos, ¿no es cierto?, que estuvieron algunos de ellos disponibles para poder tomar acuerdos, fueron duramente criticados. Ahora, Patricio, hubo un cambio de gobierno. Si la economía no está funcionando como en el Ejecutivo esperaban, ¿usted cree que el escollo es la reforma tributaria, la que dejó Michelle Bachelet? Obviamente que ese es uno de los puntos importantes. O sea, si pensamos que en el primer año de este gobierno tuvimos un salto de un crecimiento casi del 1 a un 4%, es una señal muy potente de lo que la gente espera, ¿no es cierto? Pero si no hacemos ahora una reforma tributaria que nos permita de verdad seguir avanzando, vamos a quedar estancados en un mundo que hoy día es cada vez más competitivo. Tenemos nuestros vecinos, los países siguen avanzando mientras nosotros nos entretenemos discutiendo políticas chicas, ¿no es cierto?, que no nos deja avanzar. ¿Pero en qué vecino se fijaría? En Perú. Perú ha tenido buenos números. Brasil Argentina también está mejorando. Argentina no creo. Y ya están haciendo las cosas. Pero ¿Qué más crece Bolivia? Pero el mundo globalizado no solo nuestro. Hoy día nuestros vecinos son todos los países. Todos estamos conectados. Bueno, en una época de economía global, por supuesto. Alejandro Sáez, ¿usted es microempresario? Sí. ¿Le gusta la reforma tributaria? No. O sea, las reformas en general me gustan, pero desde luego que aquí prevalece sobre mi condición de empresario por sobre mi condición de militante político y mi opinión es desde luego más ¿Empresario más o microempresario? ¿Cómo le gusta que lo llamen? Ya, perfecto, microempresario. Pero mira, todos los habitantes de este país estamos de acuerdo en que al Estado, al país, le sirve recaudar más dinero. Ahora, en lo que equivocamos muchas veces y con frecuencia, hay un ejemplo cercano, unos cuantos años atrás, lo citó Patricio, el del gobierno de Michelle Bachelet, cuando un gobierno, cualquiera que sea, traza un plan tributario y dice, y vamos a recaudar tanto, y con el paso del tiempo resulta que los números no son los que se estiman.
Que este gobierno diseñe una reforma que en el papel va a recaudar 0 es irrelevante. Que no, mira, se corrigió porque ahora va a recaudar 400, a mí eso no me dice nada. Porque si yo miro la historia, solo desde que Chile es un país democrático, desde 1990 hasta hoy, es bueno señalar que la recaudación tributaria en Chile ha crecido 13 veces. 13 veces más dinero en dólares recauda Chile hoy que en 1990. Y es evidente que nuestros impuestos no han crecido 13 veces. A lo mejor se han duplicado o menos que duplicado los impuestos de los chilenos. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es cómo crece la recaudación tributaria, cómo Chile ha logrado que su recaudación crezca 13 veces, desde 4.300 millones de dólares en 1990 a 53.000 millones de dólares en 2019. ¿Cómo ha logrado Chile este crecimiento? No lo ha logrado con leyes, con reformas tributarias. Lo ha logrado, como dijo Patricio, con crecimiento económico. Entonces, todos los que somos partidarios de una mayor recaudación tributaria, la primera lección que tenemos que aprender es que se logra recaudar más ingresos para el Estado, para desarrollar subsidiariedad, labor social, cuando el país crece. Pero este es un tema que a la izquierda le ha costado asumir. Y es comprensible que le cueste, porque en general están formados... ¿A cuál izquierda? A la izquierda que ¿A la existe en Chile. exconcertación o a la otra izquierda, la del Frente hoy día, Amplio? desde la democracia... Porque Chile creció harto diría, con desde la mitad Frey y con Elwin. Sí, desde la mitad de la democracia cristiana allá. Ya. A esa izquierda le cuesta. La otra mitad de la DC, la que viene de nuestros tiempos, la que combatió al gobierno Allende, lo asume un poco La que llega a mejor. acuerdos con el gobierno. La que está llegando a acuerdos hoy día, a pesar de la opinión en contra de los parlamentarios más jóvenes. Entonces, primero estemos de acuerdo en que aumentar la recaudación no significa subir los impuestos, y más bien la experiencia muestra que cuando los impuestos son más bajos, hay una evidente mayor actividad económica. Entonces, la mejor vía para aumentar los tributos no es el aumento de los impuestos, es la motivación a los empresarios, a los micros, a los pequeños, para que produzcan más, generen más actividad. En este país, una cifra cercana al 60% de los ingresos son producidos por la pyme, pequeña y mediana. ¿Y la ley de empresa. reforma tributaria de Michelle Bachelet fue un golpe duro a la economía del país, al crecimiento? A la economía y a la recaudación tributaria, que dejó a este país en una crisis grave, crisis de la cual yo esperaba este gobierno nos sacara rápidamente, y de la cual debo reconocer, y lo cual debo reconocer no ha sido así, porque tampoco el gobierno ha tenido la capacidad, la entereza o la decisión de poder aplicar principios políticos que son los que nos rigen. O sea, las políticas, los principios que la derecha sustenta, no son los principios que el gobierno ha tenido que defender. Bueno, ¿y por qué no? Porque tiene al frente un parlamento y tiene al costado una oposición en redes sociales y en los medios de prensa que es demasiado fuerte. Pero así es la democracia. Es así la democracia, y la democracia muchas veces se equivoca, como lo que pasa en Argentina, donde un presidente de derecha gobierna con ideas de izquierda y la economía del país está pero catastrófica hoy día. Entonces, yo no sé cuánto le sirve a la derecha a veces elegir presidentes que finalmente terminan haciendo las cosas de un modo que nadie entiende. Enrique reciba el golpe como militante PS de la presidenta o expresidenta Yo le voy Michelle a resolver Bachelet. los problemas de identidad que tiene Renovación Nacional, que claramente son bien conocidos, y Alejandro lo ha puesto en duda, digamos. O sea, yo esperaría, digamos, que también se defienda mucho más el gobierno, pero algunos datos súper concretos. Llevamos 15 meses del gobierno de Piñera. En pleno régimen, la mentada reforma tan criticada de la presidenta Bachelet. Con esa reforma se creció un 4%, reconocido por todos, datos objetivos. ¿Cuáles son los otros datos objetivos? Se crece un 4%, pero los salarios solo en este gobierno han crecido 0.8%. Tenemos un problema. Tenemos un problema con el desempleo también. Los datos del INE, el último informe, también lo dice. Entonces, ¿qué se requiere para eso? Y yo creo que este es un dato menos ideologizado. Necesitamos, en un periodo donde tenemos problemas que no tienen que ver con la reforma tributaria, tienen que ver, reconocidos por el propio gobierno, con una crisis internacional que afecta muy fuerte a Chile, porque como decía Patricio o Alejandro, efectivamente, esta es una economía abierta y por lo tanto tenemos que tomar medidas. Una de las formas, creo que la discusión tributaria que está intentando llevar el gobierno, me da la impresión que tiene que dejarla de lado. ¿Por qué? ¿Beneficia a quién? A los que ganan más. ¿Qué medidas tenemos que tomar, a mi juicio?
tenemos que tomar medidas para efecto de poder mejorar la recaudación fiscal y tener ciertos pactos para fomentar la inversión desde el Estado. ¿Por qué en esta región del Biobío, vamos a tratar esto en el próximo bloque, pero por qué no incentivar una serie de obras públicas que todos estamos conscientes que son necesarias? Colectores de agua lluvia para efecto de evitar lo que hemos pasado la semana pasada, temas de carretera, puentes, y con esa obra pública poder fomentar la economía, cuando tenemos datos que, a propósito del manejo del gobierno, pero también de una crisis internacional, la economía este año, 2019, no está creciendo. Y por lo tanto sacamos de la discusión política esta reforma que, le guste o no le guste, va a enfrentar un problema en el Parlamento. No porque la oposición sea obstruccionista, sino porque tenemos un convencimiento que las reformas tributarias no pueden ser para beneficiar a aquellos que ganan más. Y el tema de la integración tributaria, como lo está planteando el gobierno de Piñera, está beneficiando a aquellos que ganan más recursos en este país. ¿Y las pymes van a ser perjudicadas? Perfecto. Hay algunas pymes que sí, la simplificación siempre se puede discutir, pero claramente no le echemos la culpa a la reforma tributaria de Bachelet. Si con la reforma tributaria de Bachelet, este gobierno hasta hace un par de meses enarbolaba banderas que había crecido un 4%, pues. Y hoy día con la misma reforma, es la misma reforma, tenemos el mismo sistema tributario. Si el presidente el 11 de marzo del 2018 no llegó de un plumazo a cambiar el sistema tributario. Todo el 2018 y lo que llevamos el 2019 tenemos el tema tributario aprobado por todos los sectores en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, lo que yo pido es que sobre estos temas, a propósito de algo que es súper importante, la certeza en las inversiones. Con esta situación que tenemos una discusión donde el Parlamento está en contra de lo que pretende el gobierno, lo que generamos son incertezas. Y en este momento creo que requerimos certeza. Y no está tosudez del gobierno de seguir adelante con una reforma que, en nuestra opinión, beneficia a los más ricos de este país. ¿Qué le dice a usted cuando escucha eso de que es una reforma como anillo al dedo para los ricos de este país? Bueno, yo primero no coincido con el análisis que hace Enrique del crecimiento que tuvo este país yo diría, a pesar de la reforma tributaria anterior, tuvimos un crecimiento por las expectativas que teníamos todos, obviamente que un cambio que significa una revitalización de la economía. Pero yo, por sobre todo, me alegro de que hoy día, incluso la oposición está hablando de la importancia del crecimiento, cosa que no se tocó durante el gobierno anterior y que más bien se minimizó incluso los efectos de estancamiento claro que teníamos. Entonces, yo, volviendo al análisis político, diría que la oposición hoy día, porque este tema, recién lo que aprobamos, con este acuerdo, ¿no es cierto?, semiacuerdo, lo calificaste tú, de legislar, o sea, recién de aceptar el proyecto para poder discutirlo y poder obviamente mejorarlo. Pero ese es el trabajo de los legisladores están para legislar. ¿Y no es una reforma para los ricos? No, para nada. El hecho de favorecer de repente en la línea de porcentaje a un sector, ¿no es cierto?, de las empresas, es justamente para dinamizar la economía. Ese es el objetivo, no es que sencillamente el gobierno diga ahora vamos a beneficiar a estos porque nos caen bien o porque nos identifican. Al contrario, eso es una señal muy clara de lo que queremos hacer con la economía de nuestro país. Pero si los parlamentarios se entretienen en esta pelea, ¿no es cierto?, no vamos a poder avanzar, obviamente. El hecho de negarle la sal y el agua a un gobierno es un cuento antiguo, digamos, y en este momento yo creo que los síntomas que están demostrando los parlamentarios, que están para eso, para parlamentar, o sea, conversar y buscar soluciones a los problemas, no lo están haciendo, y esa es la base. Alejandro, tenemos que ir redondeando ya. Correcto, señalar. Usted me imagino que pensará que el gobierno tiene estudiado los efectos de la reforma y que justamente van a beneficiar la inversión. Sí. Porque si se da el efecto contrario, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, yo entiendo que este es un gobierno de derecha o centro derecha que tiene como base de su quehacer el modelo económico y que entiende, por tanto, que para que el país progrese tiene que haber más actividad económica y la mayor actividad económica se consigue no subiendo los impuestos. Segundo, es tan poco relevante si una reforma beneficia a los ricos, perjudica aquí o allá, cuando la reforma contribuye a generar de verdad más recursos al Estado. Y si uno mira la historia de nuestro país, que yo antes mencionaba, la forma en que el país consigue recursos no debería admitir discusión.
es el crecimiento económico. Si hablar de mayor recaudación es hablar de crecimiento económico. Entonces, de lo que deberíamos estar hablando hoy es cómo logramos mayor crecimiento económico. Y si el Congreso quiere rechazar la reforma que propone el gobierno, debería decir, esta reforma no va a lograr crecimiento económico. Ahora, pasa a ser un detalle que un sector se beneficie más, que el otro menos. Eso pasa a ser un detalle. Eso es tema tal vez de una segunda discusión que es bastante importante, no menor tal vez, y que es la justicia tributaria, que en este país es atroz, porque hay impuestos que gravan a determinados sectores de un modo exagerado y hay otros que benefician a otros sectores igual de un modo exagerado. Pero en la esencia de la discusión lo que buscamos es mayor recaudación y por tanto mayor crecimiento económico. Muy bien, hacemos una pausa y ya seguimos en Pulso Político.